Hoy sí que tengo que decir pasaditas, las 12 del mediodía de este martes 21 de julio. No me pusieron el año, acá está fallando la producción, no me puso el año, pero estaría cuasi convencido que estamos en el 2026. Y si no, bueno, nada, lo pueden chequear. Hoy hay muchas maneras de llegar a esta información de forma no demasiado complicada. Bueno, quedamos como subcampeones. Y a mí no me parece mal. A mí te diría que no me parece nada mal. Y vamos a intentar pensarlo juntos, a ver qué les parece. Primero que nada, quiero hacer un desagravio por toda la gente que me hablaba que los españoles eran muy violentos. Para mí, Porro no pega tanto, ese Porro no pegó tanto y la verdad que España ganó sin excederse en la violencia en lo más mínimo. No sé por qué decían eso. Dicho esto, avanzo. Nuestra primera madre patria, nuestra primerísima madre patria, aquella que llegó al continente de las Indias pensando que había llegado a las Américas o al revés, y bueno, y todo lo que pasó después, ¿no? El saqueo de los pueblos originarios y toda la que te conté, el genocidio. ¿Cuánta guita tendrían allá para pagar la deuda externa? Sí, 20 deuda externa más o menos. Pero vayamos a la cuestión futbolera. Somos subcampeones. Y esto, como bilardista, capaz que suena raro que lo diga. Para mí, Bilardo usaba subcampeón como una especie de arenga. De los subcampeones no se acuerda nadie. Es una arenga de vestuario. Es mi interpretación de las palabras de Carlos Salvador y él no tiene por qué aclarármela. Para mí era una arenga. Salimos a la final, ¿sabes qué? No te agrandes si salís a la final porque de los subcampeones no se acuerda nadie. Esto no es real y de hecho Bilardo con la selección de los 90 salió subcampeona. Y lo bien que nos acordamos de aquella selección que eliminó a Italia en su propia tierra, en la tierra norte de Italia, y eliminó a Brasil. ¿Qué quiero decir con esto? Primero que no está nada mal haber salido segundo. Y además, ¿sabes qué? Una patadita, un correctivo, una ubicación al ego argento está buenísima. Sobre todo cuando la gesta estamos invitados a hacerla en otros campos, en otras canchas, en otros espacios públicos, en otros territorios. Me parece que algo de... Y ahí, wow, ¿sabes qué? Hay que pelar. Otra que el baldío hay que pelar. Otra que la cancha de barro hay que pelear. Otra que la cancha embarrada y embajada. A nosotros, muchachos, esta argentinidad, esta anti-argentinidad, ¿de verdad me decís? Digo, en el plano futbolístico, desde Rating, todo lo hecho a Maradona y la que te conté, y desde el plano como nación, como país, las trampas que nos han hecho a toda América Latina. Pero bueno, como argentino, en principio hablo de las de este territorio, que nos han hecho y que nos hemos hecho. Porque mirá que hemos parido cipayos en estas tierras, La pucha que hemos parido cipayos. Así que bajarnos un poco de la cuestión del chauvinismo, ¿no? Viene de aquella expresión francesa, Napoleón Bonaparte, de esta idea de la gran gesta francesa. Excedido, un Napoleón populista, en aquellos tiempos donde el imperio francés
conquistaba Europa, aunque América, incluso los primísimos Estados Unidos, que después le compraron las tierras a Francia cuando Francia cayó en desgracia. Muy hábil el capitalismo anglosajón en lograr cuestiones por el dinero sin tener que desgastarse tanto en el campo de batalla, ¿no? Así que, digo, la extensión de la France, chauvinismo. Bueno, un cachetazo a nuestro chauvinismo en buena hora. Y en todo caso, hagamos algo en equipo y ya no desde el campo, desde el terreno de lo futbolístico, ¿no? Ahora, de ahí a decir que a Argentina la favorecen, yo la verdad que no conozco espacio, lugar, actividad en la cual Argentina haya sido favorecida por los poderosos. Y como pincharrata, te digo, también acostumbrado a pelearla en ese terreno, ¿no? A los acomodados, a los que sí te chorean, y te chorean de diferentes formas. Te chorean de las peores. Te la chorean con guante blanco, ¿no? ¿Y sabes qué alimenta un poco esta nueva argentinidad, si querés? Y ojalá, porque el Mundial terminó, vamos a empezar a abandonarlo. Quizás en estos días algún comentario más, ya linkeándolo, enlazándolo con el presente y con lo que se viene, ¿sí? Pero el Mundial de Fútbol ya terminó. Se vienen muchísimos otros partidos, muchísimas otras disputas, muchísimas otras competencias. Y de algunas de ellas vamos a hablar en el transcurso del programa. A mí me gustó, y lo voy a compartir con ustedes, un video que estuvo ahí en redes con bastante repercusión, donde se muestran los festejos en España, que es la contraparte de lo que había ocurrido en la previa. Muchos argentinos yendo a las alcaldías de las ciudades españolas cantando España tiene miedo, ¿no? En la previa. Hablé poco de lo futbolístico, pero yo creo que ustedes, cada uno ya tendrá su propia opinión de cómo llegamos a esta instancia, de los cambios obligados que tuvo que hacer Scaloni en defensa, y esto le impidió hacer modificaciones en el mediocampo, que era donde era un terreno para avanzar, sobre todo hacia los últimos minutos, y tratar de revertir el resultado, o cómo se estaba dando el partido, como ocurrió contra Inglaterra, ¿no? Va a dar para mucho más hablar de lo futbolístico. Te decía, la contraparte de la previa de Argentina en la España, de los argentinos en España incluso, diciendo España tiene miedo, a esto de un comentarista español, cómo los argentinos en España se sumaban a los festejos de los españoles, pero alabando el subcampeonato. Dale. Lo que está pasando ahora mismo en Barcelona es una cosa de locos. Han llegado los españoles a festejar y a los 10 minutos se llena la calle de argentinos y copan los festejos. Que parece que ha ganado Argentina. Es una cosa emocionante, los argentinos con la pasión y con el empuje. La verdad que es un recuerdo para toda la vida. Vosotros tenéis una gente y nosotros tenemos recuerdo para toda la vida, que es la copa que acabamos de ganar. ¿Qué se le va a hacer? Yo, si tengo que elegir, me quedo con la copa, claro. Pero bueno, enhorabuena. Tenéis un... Bueno, ahí estaba el comentarista español sorprendido por... Ayer volvimos al fútbol argentino, ¿no? El presidente de la AFA, el Chiqui, volvió a ser de las suyas. Y la AFA en su conjunto, porque la AFA no es nada más ni menos que una sumatoria de los clubes que conforman la liga, ¿no? Suspendiendo la actividad, entre otras cosas, del partido de esta noche por una recontracopa que inventó la AFA también, media extraña,
donde juega el campeón de la Copa Argentina con el campeón de las dos ligas. O sea, se enfrenta Estudiantes de La Plata contra Independiente de Rivadavia de Mendoza en Córdoba. Sé de mucha gente que no solo sacó las entradas, sino que sacó los pasajes de Mendoza y de Buenos Aires para ir al partido en Córdoba. No sé qué va a ocurrir con eso. De golpe se despertó a mitad de la noche y dijeron, no, vamos a suspender todo. No sé qué pensaron que se venía de los festejos. El Chiqui ya estaba festejando con los anteojos negros y la pelota en la mano hace un rato largo. Ahora se le viene otra compulsa, sobre todo después del cruce de manos con Donald Trump, ¿no? Se le viene otra compulsa al titular de la AFA que tiene que ver con una investigación de los manejos de los fondos, no solo de la Asociación de Fútbol Argentino, sino de algunas recaudaciones sucedáneas que andan dando vuelta en los alrededores, incluso el propio tesorero Tobillino, que no viajó a Estados Unidos, no sabemos muy bien por qué, y que, bueno, acá hay otra cosa también, ¿no? Que tiene que ver con, por eso acá hay otro terreno para disputar, con el tema de la justicia, que en realidad sería el Poder Judicial. Justicia es el Poder Judicial puesto en funcionamiento para hacer justicia. Eso sería justicia. Porque a veces, viste, se usa como sinónimo cuando escribís. Nos pasa a los periodistas cuando ejercemos ese oficio, buscamos sinónimo para no repetir las palabras, pero no son sinónimos. Justicia y Poder Judicial, en lo más mínimo. En lo más mínimo. Creo que te diría que como pocos el Poder Judicial no es justo. Porque además tiene la herramienta como para hacerlo. Entonces, lo que te decía, ¿no? Digo, se viene en este campo la situación de la disputa en el plano de la justicia, pero acá hay un gran conglomerado de casos que excede a Chiquitapia, excede por mucho a Chiquitapia y excede por mucho a la AFA. Acá hay un nombramiento de jueces en escala que el gobierno anterior no hizo porque no le gustaba si usaba perfume francés o usaba perfume de segunda línea hecho en un shopping, o era perfume hogareño casero, o porque el color de los zapatos, por decir algo. Pero dejaron 300 cargos de jueces sin nombrar. Y ahora están como a la oferta. ¿Qué necesitas, muchacho? Porque si estás hasta las manos, lo mejor que te puede pasar es tener el juez acorde a que vos puedas ser defendido o zafar de la mejor manera de una acusación en la que estás puesto. Y te vuelvo a decir, no hablo solo hablo del caso Libra, ¿sí? Hablo del caso Andis, hablo de la situación del ex jefe de gabinete con las cascadas. No hablo solo también hablo de las iras. Hablo del manejo clandestino de los juegos en provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires y en todo el país. Ahí es donde se mueve la pesada, ¿no? La pesada porque se pesa, ya no se cuenta, se pesa. Digo, me parece que ahí también hay una situación que se viene como fuerte disputa, porque acá no es que, está buenísima esta, no es que tenés que tener la suerte, entre comillas, de ir a un fuero o de ir a un juzgado donde haya un juez que tu caso lo vea con más livianamente que el que corresponde según las pruebas. No solo eso, acá podés elegir qué juez van a nombrar. Está buenísimo. O sea, no es que ya el juez está nombrado, hay 300 que van a... Entonces vos podés elegir al juez. Y esto, otra vez, el poncho le cabe a sectores de la oposición y a sectores del oficialismo, ¿eh? Porque en la macro se negocia, ¿está bien? En la macro se negocia. Entre los beneficiados, entre la gran casta, esto se negocia. Y lamentablemente se negocia de una manera ya fuertemente obscena. Fortísimamente obscena.
Fíjate cómo. Esto no lo. Mirá qué buena moneda esa del caso Libra, con el gesto del titular de la Administración Libertaria. Ahí lo tenemos, estamos pasando, haciendo un repaso ahí en nuestro canal de stream, aquí en la radio Belgrano, en la 570, en la radio Prócer, justamente. Hubo una encuesta en la previa, y quiero compartirla, una encuesta en la previa del partido de Argentina contra Inglaterra que se hizo en el hermano país del Uruguay. Y en la encuesta previa, bueno, los hermanos uruguayos opinaron sobre quién querían que ganara, si preferían que ganara Inglaterra o si preferían que ganara Argentina, ¿no? Y me parece interesante porque dibuja un cuadro de cómo se reacciona. A mí me parece que los argentinos tenemos muchísimas macanas, pero que tenemos un compromiso con lo que serían los hermanos latinoamericanos, lo que sería la patria grande. No estamos tan preocupados porque Uruguay pierda. Por ahí estoy pecando de naif y de inocente. A mí me parece que no. A mí me parece que no estamos tan preocupados porque México pierda, porque Perú pierda, porque Paraguay pierda, porque incluso Chile pierda. No creo que estemos tan preocupados. Me parece que es al revés. ¿Lo tenemos el Uruguay? Dale, ponelo, a ver. Me gustan los países sudamericanos. Argentina. Argentina. ¿Por qué? Y pues somos hermanos y tienen que ir adelante. Eso pesa mucho. Sí, cómo no. ¿Y para ti? También. Que gane Argentina. Por cómo viene Argentina. Sí. No es mi favorito, pero bueno, es lo que toca. Inglaterra. ¿Por qué? Porque me gustan los ingleses. ¿Vos? Inglaterra. Sí. ¿Por? No me gustan los argentinos. ¿Y a vos? Inglaterra. Inglaterra. ¿Por qué? No sé, porque sí. ¿Argentina o Inglaterra? ¿Quién te gusta? No, Inglaterra. Sí, ¿por qué? Porque no me gusta Argentina. Quisiera Argentina porque es de América. Después no me va más nada. ¿Argentina o Inglaterra? ¿Quién gana? Argentina. ¿Por qué? Ya con esto alcanza. Como en todos lados puede estar la opinión dividida. A mí lo que me llama la atención, lamentablemente por el stream, se ve mucho más claro esto que por aquellos que lo están escuchando solamente, pero por eso comparto un poco la apreciación. Quienes hablaban de Inglaterra medio como que salían del micrófono a las escapadas y medio que les costaba mantener los ojos mano a mano, tanto a cámara como con el entrevistador. Como que había algo que les hacía ruido de lo que estaban diciendo. En cambio, quienes decían Argentina lo decían con un pecho más hacia adelante. No por Argentina. A mí creo que me pasaría lo mismo. Y creo que nos pasaría lo mismo a muchos, ¿no? Digo, si te están a elegir entre un país imperialista, mal, mejor. Esto no tiene que ver con los ingleses, como dije la otra vez. Probablemente si hubiera viajado a Estados Unidos me hubiera gustado mucho más pasar un rato largo con muchísimos ingleses que con muchísimos argentinos de los que viajaron. Esto, digo, son matices. Los que creen los blanco y negro, si no, pregúntele a David Cameron cuando llamó al Brexit en Gran Bretaña y pensó que ganaba, ¿eh? ¿Saben que lo que le dijeron a David Cameron? Que era un pendejo. Se lo dijo el presidente norteamericano. Que era un pendejo. En creer que temas complejos se solucionaban con respuestas sencillas, simples. Un sí, un no. Estamos embarcados en matices. Algunos no tanto. Hay una entrevista que hizo la BBC de Londres. Esto viene a cuento por todo lo que dejó también el Mundial en la bandera. Las Malvinas son argentinas, ¿no? En ese trapo, revalorizado como trapo, escrito a mano, con tintura negra sobre una sábana y puesto de manera clandestina. Lo clandestino lo reivindico. Y lo subversivo también, cuando subvierte determinadas cuestiones del poder. Lejísimo de empatarlo con el terrorismo, no tiene nada que ver. El propio Papa
hablaba de la situación de portarse mal. Pero bueno, fíjate que, porque acá también hay que tomar nota de esto, ¿no? La entrevista que le hace la BBC de Londres, a quien hoy ejerce la primera magistratura como el titular máximo de la administración libertaria, se lo hace la BBC de Londres en su carácter de presidente de la Nación Argentina y le pregunta concretamente si él piensa que las Malvinas son argentinas o son inglesas. Bueno, a ver si tenemos la posibilidad de compartirlo. A ver, se lo hace la periodista Ione Wells, de la BBC. Ponelo, de la BBC de Londres. Foreign policy now, if it's okay. You have promised Argentines. Usted ha prometido a los argentinos un plan para que las Falkland, conocidas como Malvinas, sean argentinas. ¿Cómo es ese plan? Nosotros creemos que eso siempre tiene que ser hecho en el marco de la paz, y como consecuencia de un proceso de negociación de largo plazo, donde se plantee una discusión adulta entre dos países que tienen mucho en común y tienen un elemento de discordia y que tenemos que tratar de resolverlo adultamente. En esto estamos todos de acuerdo. Poneme la parte donde, si no la tenés, no importa. Es una solución que va de Pero la parte es la parte donde concretamente la periodista le pregunta si usted cree que las Malvinas son argentinas. Si no la ponés, no la tenés ahora, no importa, después las buscamos y la compartimos. De todas maneras, ya hablé demasiado. Así que voy a compartir un poquito de música. Los jugadores eligieron que el himno nacional, voy por acá, lo cantara María Becerra. Y entonces vamos a compartir a María Becerra en este mediodía aquí en La Gota, aquí en la 570, aquí en la radio Prócer Belgrano. Vamos a compartir a Becerra, a María Becerra. Su primera canción de Becerra es Corazón Vacío. Luis Alberto Spinetta diría Corazón Vacío. Dale con Becerra. Trabajo, siempre en estado de alerta. Angie Moreno, operación y botonitos. Santiago Quintana, supervisión técnica. Francisco Chini, arte, stream y redes. Guillermo Murphy, coordinación y producción en piso. Contactos para oyentes dispuestos a nadar contra las corrientes. 4535-5707. 4535-5700. Audios de WhatsApp 11 4027 6458.
ya no está en su cama. El sucio recuerdo de no verte me persigue casi siempre. Dicen que en la vida hay dos lados y me pusieron en el malo. Mientras vos sufrís desde tu alma, no disfrutan más las ratas. Buenas noticias, tan solo buenas noticias. Buenas noticias, tan solo buenas noticias. 12.27, seguimos aquí en La Gota, seguimos en la 570, seguimos en la radio Prócer. 12.28 ya, 10 segundos, 12 segundos, 13 segundos, 12.28, 15 segundos, 12.28, 20 segundos. Radio Prócer Belgrano está con nosotros, acompañándonos. Vos sabés que el tema Malvinas trascendió el fútbol, por supuesto. Pero viste esto que se decía que no es solo un partido de fútbol y no más que eso, cuando se hablaba del enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra, entre los argentinos y los ingleses. Bueno, parece que también superó el tema del fútbol. Dio la casualidad que durante el fin de semana se enfrentaron Argentina y Inglaterra, pero por el Puma, por el rugby, jugando al rugby. La verdad que últimamente veo bastante rugby y lo disfruto mucho. Me extrañó lo que ocurrió porque incluso los Pumas, fíjate a ver si tenemos ahí, aunque sea de fondo, las imágenes para compartirlo por el radio stream, donde se ve a los Pumas cantando el himno nacional y se los ve claramente vestidos con la camiseta del 86. La camiseta que los jugadores de la Argentina de fútbol del Mundial del 86 lograban aquella victoria contra Inglaterra con los 2 goles de Maradona, ¿no? El gol más maravilloso ocurrido en la historia de los mundiales y el gol hecho con la intersección de Dios en el medio del camino, que se puso ahí arriba de la cabeza del Diego y logró vencer a Shilton, el guardaballas inglés. Sorprendente que se haya trasladado al tema del rugby. Bueno, que no se detenga esta malvinización y que no se detenga esta malvinización también en lo que hace al tema de las disputas por el territorio nacional. Ahora nos vamos a meter en un ratito con la fuerte discusión que hay sobre el tema de la extranjerización de tierras, porque así se llama la normativa propuesta por el Poder Ejecutivo Nacional. Pero esto vino a cuenta, este tema de generar justamente que se convierta en un boomerang, ¿no? Esto vino a cuenta a partir, el puntapié inicial, además de esa entrevista en la BBC de Londres, donde hoy no lo vamos a encontrar porque está perdido ese video, alguna trampita metió la cola el diablo, pero mañana lo vamos a poder emitir más tranquilos, donde hay una definición muy concreta sobre para este gobierno qué implica Malvinas y el tema de que hoy por hoy sean los Kerpers y los colonos quienes la estén habitando. Pero en el presente, porque esta entrevista tiene su tiempo, en el presente, Alejandra Monteoliva, la titular de Seguridad, advertía del ingreso, y lo vamos a volver a compartir porque me parece que es el punto de inflexión. Alejandra Monteoliva planteaba el tema de no ingresar con una bandera que contuviera nuestras islas, que estuvieran dibujadas o que dijera que las Malvinas eran argentinas, porque iba a ser leído como una provocación. O sea, mostrar tu territorio es una provocación. Mostrar tu territorio donde cada vez que
Organización de Naciones Unidas obliga a Inglaterra a establecer un diálogo con nuestro país, los únicos países que votan en contra son Israel, Estados Unidos y la propia Inglaterra. Y algún país medio suelto por ahí, pero básicamente estas 3 naciones. ¿Sí? Yo no sé si la Argentina ahora, cuando sea la próxima, va a votar a favor o en contra, porque quizá votemos en contra y no obliguemos a Gran Bretaña a negociar con nuestro país el tema de reconocer que son las Malvinas y no las Falkland. Pero esto decía Montelibia, y esto produjo también toda una situación que esto sí va a tener que ver con lo que se viene. Esto sí es directo con lo que pasó, pero con lo que va a pasar, y que esto sí excedió el campo de juego o se trasladó a otro campo de juego. Te lo adelanto, el Congreso de la Nación. Pero primero escuchemos a Montelibia, dale. No se va a poder entrar ni con botellas, ni con ningún elemento, ya sea una remera, una bandera, lo que fuera, que contenga algún mensaje provocativo. Un mensaje político, mensaje de odio, mensaje de intolerancia racial, religiosa. Es decir, no se va a poder entrar con mensajes que provoquen algún tipo de situación. Por ejemplo, en muchos partidos se ven banderas argentinas con las Islas Malvinas. ¿No van a poder ingresar con esa bandera? Mañana, no. Precisamente no pueden ingresar banderas con contenido político. Bandera argentina sí, por supuesto, o bandera inglesa sí, pero nada que contenga un mensaje que pueda... ingresar con una bandera que tuviera a las Islas Malvinas era un mensaje político. La política es todo, ¿no? Pero era un mensaje provocador, porque ni siquiera lo expresó bien. Ojo, Alejandra, te dimos en su momento la derecha, ya sabemos que la tenés la derecha, pero digo, te la reafirmábamos para que fueras y detuvieras a través de prefectura, de gendarmería o de la policía, porque no se cumplió tu orden. Y vos, como ministra de Seguridad, tenés que generar la voz de mando. Entonces, tu orden no se cumplió. Y no lo cumplieron esos desacatados. Los desacatados de Lo Celso y de Licha Martínez, digo, no cumplieron tu orden. Y exhibieron las Malvinas son argentinas. Mucho más que eso no pasó. No hubo una reacción en cadena. Una pavada, si querés, pero no tanto, porque trajo una situación que se vivió en el Congreso de la Nación. Y sí, yo lo ato. Después voy a emitir la voz de un legislador de la Ciudad de Buenos Aires, opositor al gobierno nacional, de Daniel Santoro. Y lo aclaro porque digo, estos micrófonos están abiertos para escuchar la contraparte de lo que va a decir Santoro. Yo no termino de conocer por fuera del tratamiento sobre tablas de aquellos que la defienden con razones que justifiquen esta ley de extranjerización de tierra, donde ya varias regiones ya superaron el porcentaje de venta que está estipulado en la ley actual. Lo que pasa es que necesitan no solo aumentarlo, sino poner a la venta otros territorios, como es el caso de Salta, la zona fronteriza, ¿no? Por el tema de las minerías y tal. Y ni que hablar en el sur, donde la idea es que se afinquen cuestiones del orden de lo tecnológico, como la IA, la inteligencia artificial, que necesita mucha agua y un territorio árido muy amplio, con mucho viento también. Ideal la Patagonia, es como si me la dibujaras, ¿no? Y este proceso está en marcha, obviamente que está en marcha. Y además, la idea posterior del tema del manejo de la información, porque son también estos magnates reyes de la tecnología los que están desembarcando. Por otra parte, son quienes tienen la capacidad tecnológica, entre otras cuestiones, para verificar el buen, entre comillas, desarrollo de las elecciones. De hecho, hoy por hoy estamos en un proceso de privatización, por ejemplo, del Correo Nacional, por ejemplo, de OCA, ¿sí? Las empresas que
te siguen de cerca en lo que tiene que ver con el desarrollo de las elecciones, las que van a ser las próximas, las que van a ser a presidente durante el 2027. Compartimos lo que decía Santoro y en todo caso lo podemos abrir como debate. Dale. De Tierras no lograron juntar el quórum en el Senado. ¿Sabés por qué? Porque esta foto les aguó la fiesta. El triunfo de la selección y la bandera de las Malvinas son argentinas les hizo acordar a algunos senadores que este país es de todos, no solamente el que tenga la guita para comprarla. Y esta barbaridad que le llamaban ley de inviolabilidad de la propiedad privada, que permitía que un extranjero venga con la tarasca que quiere y que se compre lo que quiere, incluso en tierra de frontera, por ahora no pasa. Nosotros tenemos que actuar y darnos cuenta que si la gente no sale, no se moviliza y no pone la celeste y blanca en el pecho y defiende los valores de la Argentina, estos tipos arrasan con todo, se quedan con la Argentina y se lo venden a los de afuera. Así que por favor, este es un gran triunfo del movimiento popular. Bien, esto es lo que dice Santoro, y otra vez, invitamos a todos los legisladores que tengan ganas de expresar incluso un debate con Santoro sobre lo que está él manifestando. Lo que ocurrió es que estaba todo pensado para que esta ley se aprobara, justo tuvieron el enfrentamiento no previsto entre Argentina, algunas cosas, viste, te sacan de agenda, entre Argentina y Inglaterra en el Mundial de Fútbol. Ese enfrentamiento hizo que se planteara el tema de la malvinización, se volvió a establecer y poner en agenda y en superficie de manera no prevista la discusión de Malvinas. Esto provoca lecturas en lo que tiene que ver con la extranjerización de tierras. El debate creció, salió del recinto. Ojalá que siga sucediendo, porque hasta aquí el oficialismo, en complicidad con muchas gobernaciones y con los senadores que representan esos poderes y esos negocios y esos intereses, que esto no quiere decir no explotar los recursos, pero en la forma y en la manera que tampoco sea un saqueo y que además mucho de lo que se extraiga quede en nuestro país. No parece ser la idea madre de esta ley, que ya ha sufrido varias modificaciones, pero que todavía necesita muchísimas más. La idea fue tratarlo dar quórum y tratarlo en el Senado de la Nación. Te cuento que de todas maneras tiene que pasar por la Cámara Baja después, tiene que ir por diputados, porque fue el oficialismo el que lo planteó y entiende que desde el Senado va a tener más facilidad para aprobarla. O entendió esto, o lo sigue entendiendo, además porque allí tiene un alfil como la mismísima Patricia Bullrich. Lo que pasa es que tuvo una contraparte en Victoria Villarroel, porque la vicepresidenta tiene una situación nacionalista. Quizás no sea de tu agrado, probablemente, ¿no? Y sobre todo lo que tiene que ver con su convivencia con la dictadura cívico-militar, entre otros por el propio asesino Videla. Pero en lo que tiene que ver con la cuestión del territorio nacional, le nace, casi te diría incluso le nace esta militarización, ¿no? Esta necesidad de nacionalismo. Y entonces tuvo un contrapunto con Bullrich. Y no lo digo yo, está en las redes. Se carajearon mal. Y la que ganó esta pulseada hasta aquí, porque si de algo salve Bullrich es de hacer política, por supuesto, y política de la mejor y de la peor al mismo tiempo, va a rearmar su equipo para que el 8 de agosto sí logren la aprobación. Hasta aquí el Senado había logrado el quórum, o sea, estaban la cantidad suficiente de legisladores en la Cámara Alta para aprobar una ley de extranjerización a mansalva del territorio nacional. A mansalva del territorio nacional. Que como te digo, después tenía que pasar por diputados. Pero de todas maneras, que la aprobara ya en Senado es un montón. Fijen esta fecha, pónganse esta fecha en todas las agendas. El 8 de agosto, el tratamiento en el Congreso de esta ley que se postergó. Yo creo que habría que impedirla, realmente creo, y no digo yo, lo dicen entendidos del tema de cómo se manejan los territorios. Si no, pregunten a las legislaciones de otros países, de los países centrales que ven como faro, sobre todo de Europa o de Estados Unidos, a ver si van a permitir que los extranjeros vayan y compren a mansalva su territorio nacional para usar sus recursos naturales y saquearlos.
sin ni siquiera contratar demasiado mano de obra de nuestro país, porque de eso se trata, por lo menos no está en la ley eso, no está marcada en los estatutos de la ley la posibilidad de que esto refleje un beneficio para Argentina, de ninguna manera, son todos al revés. Por eso digo, ahí hay un contrapunto muy fuerte, porque hubo la posibilidad del quórum, pero se dieron cuenta que no llegaban con la cantidad de los votos necesarios para aprobarla. Entonces, bueno, recularon, fueron para atrás y rearmaron una nueva estrategia y la están construyendo para el próximo 8 de agosto. La idea es que también otros sectores construyan su propia estrategia para ver de qué manera se frena una ley como esta. Aquí se discute mucho más que la soberanía, que la independencia, mucho más de lo que significa Malvinas. Es Malvinas multiplicado por 10 en todo el territorio argentino, ¿no? Creo que ya está varias provincias vendidas a extranjeros, como si hicieras una metáfora de cuánto territorio hoy por hoy ocupan poderes extranjeros, dueños de otros países, que detrás de ellos, libremente, por decirlo de alguna manera, pueden venir otros intereses, ¿no? De diferente orden. Incluso los fronterizos, incluso los limítrofes con los países hermanos, ¿no? Con todo lo que puede pasar de tráfico, entre un país y el otro si son privados. Quiero compartirte un video para relajar un poco de el cántico de justamente Patricia Bullrich en compañía de una ciudadana que la invita a cantar una de las canciones populares de la selección nacional. En el video se ven algunos gestos bastante particulares. A ver si lo podemos poner, dale. Levantar. Quiero ver brillar en la Ahí está Burri cantando la canción con alguien, muy bien no la sabe, pero está bueno esto, digo, a mí no me parece mal. El video tiene cierta cosa como dámelo. Como criticándola, ¿viste? Y de hecho al final hace la B, como si fuera la B de la victoria. Que la B de la victoria evidentemente le debe traer otra remembranza de un momento donde ocupó otro partido político, Patricia Bullrich, pero probablemente también hace la B de la victoria, al estilo peronista de la victoria, pero la victoria futbolística. Quizás esto es lo que estaba planificando. Corrijo, es el 6 de agosto, el nuevo tratamiento entonces por las tierras, esta ley de extranjerización. Hablé muchísimo, voy con música, vuelvo a Becerra, voy con 7 vidas, ya vuelvo. Anoche terminé rota, tú desgarraste mi corazón, vi que me cambiaste por otra y yo esperándote en un pabellón. Y mira cómo es la vida y ya no sé lo que es peor, está pagando esta condena, el peso de tu traición. Voy a salir un día de aquí pa' cobrarte lo que hiciste conmigo, para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí. Maldito gato, en tus 7 vidas te haré infeliz, para que te acuerdes de mí, para que te acuerdes de mí. El día que mueras yo te revivo y te acaso a fin. El día que te arrepientas te espero con las 40, una para Cupido y otra para vos. Sin mirar la luz del día, cualquier corazón sentía, y hoy solo palpita odio y rencor. A Radio Belgrano le diagnosticaron la gota, una enfermedad compartida que no tiene cura. La gota, una propuesta de comunicación que nada contra las corrientes. Con la conducción de Edgardo Chini, de martes a jueves, desde las 12 por Belgrano, AM 570.
ISB, Instituto Superior de Enseñanza de los Viajantes Vendedores. Capacitación y formación para profesionalizar y dignificar el trabajo. www.isb.edu.ar. El Sindicato de Obreros de Maestranza y su obra social, que no cobra coseguro, catalogada como una de las 10 más confiables del país, están en constante evolución. Sumate al SOM y estarás realmente protegido. Consultas al 3220-0430. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. Estado de Alerta te cuenta la crisis en los ingresos y en los problemas que está generando en la gastronomía. De hecho, una caída del 40% en 2 años. Esto es lo que tiene que ver con el consumo en restaurantes, bares y todo lo demás. Y que también se está viviendo en estas vacaciones de invierno, que si bien hay actividad, es muchísimo más baja que otras. Y esto tiene que ver, obviamente, con la caída en el poder de consumo, en el poder de ingreso. El 80% de los trabajadores con ingresos menores al 1,5 millones de pesos, lo que los está ubicando por debajo de la línea de pobreza. A partir de esto, la dificultad de consumir, de salir a tener actividades ociosas, ¿no? Como el cine, como el teatro o como una buena cena. También avanzando con el tema de los despidos y el desguace del tema del sistema nuclear. Todo lo que hace a la privatización y las licitaciones en áreas de energía. De hecho, hoy se conoció un relanzamiento de estas cuestiones comandado por Sturzenegger. Se habla de regulación del sistema farmacéutico para que no solo las farmacias puedan vender medicamentos. Ojo, porque aquí también hay una situación de la salud. Y no estoy hablando como era en otra época, que se permitieran kioscos u otro tipo de locales, sino también a través de las billeteras virtuales, a través de la compra por mercados que se llaman como libres o prepagos o algo parecido. Esto también está llegando al campo de la salud. En paralelo, los que sí lograron un fuerte aumento salarial fueron ni más ni menos que los senadores, estos que están abiertos ahora a tratar el tema de la extranjerización del territorio nacional. El aumento para los habitantes de la Cámara Alta del Congreso de la Nación hace que hoy el sueldo llegue a 12 millones de pesos para cada uno, además de otros beneficios que obviamente tienen, no solo por el cargo que ocupan, sino también por el tema de los viajes. Hay un nombre que es cuando estás fuera de tu territorio y tenés que volver, cobras un mango más. Todo esto sí ocurre como beneficio para los senadores y las senadoras, en convivencia obviamente y gestión por parte de los gobernadores, ¿no?, de cada una de las provincias de nuestro país. Estado de Alerta Web, www.estadodealerta.com.ar. Nuestro portal de noticias con eje en toda la información laboral, social y gremial. Los cambios y los desafíos del nuevo mundo del trabajo en nuestro portal de noticias. Seguinos también en Facebook, Instagram y Twitter. 12:51 ya, estamos iniciando los últimos minutitos de la emisión de hoy de La Gota, aquí por la radio Prócer Belgrano, la 570. Vamos a recordar el mandato, vamos a recordar el llamado, la oración, el rezo
por parte de la Iglesia Católica en voz de García Cuerva. Él planteaba una suerte de reconciliación. Vamos a compartirlo, vamos a escucharlo, porque son oraciones justamente, ¿no? Y quienes son los creyentes o quienes entienden la práctica de la religión de esta manera, repiten estos rezos, ¿sí? Escuchemos a Cuerva orar por los argentinos. Veces, como sociedad argentina, también recorremos caminos peligrosos, no por cuestiones geográficas, sino porque no nos llevan a ningún buen lugar o nos meten en laberintos sin salida. El camino de la intolerancia, el de los enfrentamientos constantes, el de la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles, el sendero de la discriminación por cuestiones de raza, religión o domicilio. Caminos en los que algunos aprovechan para dividirnos, para enfrentarnos, robándonos las esperanzas de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos, escandalosamente, cada vez más ricos. Y esto no es cuestión de ser de tal o cual partido político o gobierno de turno. Es cuestión de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre. Los asaltantes también han recorrido los caminos de nuestra historia, robando sueños a los jóvenes, robando posibilidades de progreso a las familias trabajadoras, sustrayendo dignidad a los más frágiles, apropiándose de las esperanzas y los esfuerzos de un pueblo que, a pesar de todo, quiere vivir mejor y por eso está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que en su nombre tienen los dirigentes. Por eso, el Papa León XIV decía el sábado pasado respecto a este Evangelio: antes que cualquier otra consideración intelectual o convicción ideológica, el impacto con quien yace delante de nosotros, despojado de todo, llama a la proximidad. Es por ello que todos los días enfrentamos la opción de ser buenos samaritanos o indiferentes viajantes que pasan de largo. La parábola nos lo relata. El amor está siempre en la libertad y la libertad está en las decisiones. Hay también quien elige no hacerse prójimo y quien decide no decidir. El hombre asaltado y despojado de todo queda al borde del camino. Un levita y un sacerdote lo ven y siguen su camino, ya sea por estar apurados, por miedo o por egoísmo, pero pasan de largo. En este 9 de julio, pidamos juntos a Dios que nos independice de la indiferencia y la insensibilidad frente a los que sufren, los heridos del camino de la vida, los enfermos, los jubilados, los adolescentes y jóvenes víctimas del negocio de los narcotraficantes, los desocupados, las personas con discapacidad. Hoy queremos hacer presente en este Te Deum sus vidas, sus rostros, sus historias concretas. Hasta aquí García Cuerva nos pareció importante cerrar como mandato la voz de la Iglesia Católica, la voz de la Iglesia Cristiana. Habló de aquellos que no están para el prójimo, de aquellos que deciden no decidir, ni por ellos ni por los otros, de aquellos más heridos, de aquellos que son las mayores víctimas. Ahí está, me parece, la nueva gesta que los argentinos también estamos preparados para debatir en el nuevo y jugar en el nuevo campo de juego, que ya no va a ser el fútbol. El fútbol vuelve al de la liga, el fútbol vuelve a que te lo suspenden, te cambian de fecha, a los arbitrajes no demasiado claros, a un VAR que tarda 200 horas en decidir
alguna jugada finalmente como queda, a muchas de las dudas, de los negocios, de los negociados, de tanto dinero no muy bien aclarado. El fútbol argentino vuelve puertas adentro y volvemos puertas adentro a debatir muchísimas otras cosas. Por eso inicié el programa diciendo que quizás este segundo puesto nos venga más que bien. Sea el poncho que nos tenemos que poner para ver qué hacemos con él. Quizás supimos qué hacer varias veces cuando salimos campeón, ahora veremos si sabemos qué hacer con esta supuesta derrota, que no creo que sea tal. Este subcampeonato realmente es una victoria. Ojalá fuéramos subcampeones en muchísimas otras cosas que exceden los deportes. Gente, nos vamos, lo dejamos en la ruta como corresponde, no solo con la canción de María Becerra, con su Arrocero, ¿era el tema que nos quedaba? ¿O era Infinitos como el mar? Infinitos como el mar, pero me habías prometido que era la otra, Murphy, porque habíamos quedado de otra manera en la producción. Me estás mareando, pero no importa. Tiene que ver con tus actitudes, las arreglaremos puertas afuera. Lo dejamos con María Becerra y lo dejamos con Osvaldo Tarafa y todo su equipo. A mí, si me llegan a encontrar, háganme acordar que me sigo buscando. Chau.